Redacción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Continuamos con las noticias acá en la redacción y ahora vamos a hablar de un tema importante. Debe ser una de las noticias más importantes que se ha redactado durante estos últimos días en la Convención Constitucional, porque este órgano decretó el fin del Senado. En el artículo 9 que se aprobó ayer en el Pleno por 104 votos a favor y 42 en contra y 6 abstenciones, se pone fin al Senado y de esta manera se crea la Cámara de las Regiones, Cámara que aún no tiene sus facultades claras debido a que fueron devueltas a la comisión para de esta manera tener más claro cuáles van a ser las atribuciones que tendrá esta Cámara. Pero para poder tener más detalles y poder tener o hacer un análisis, una bajada sobre esta situación, sobre el fin del Senado, estamos con el historiador y politólogo Max Quitral. ¿Cómo estás, Max? Muy buenas tardes. Primero preguntarte sobre esta noticia que ocurrió ayer en la Convención Constitucional sobre este fin del Senado. ¿Qué te parece a tu criterio, tu opinión sobre el fin de este órgano constitucional republicano? Son cerca de 200 años de historia en que el Senado está en nuestro país y que ya para los próximos años este ya no va a existir. Hola Ignacio, un gusto saludarte a la distancia. La verdad que el cambio que ha propuesto la Convención es un cambio bien fuerte, sobre todo por la tradición histórica que ha tenido el Senado en nuestro país. Pero más allá de esa explicación histórica, también conviene discutir que es una transformación importante, porque finalmente el Senado también contribuyó a ir generando una opinión negativa de su funcionamiento por distintas razones. Uno podría decir, por ejemplo, que sufrió muchas críticas en un momento determinado porque parte de sus integrantes no representaban a ciertas zonas. Y la segunda es la más cercana, la que más está en la memoria colectiva y que tiene que ver con el rechazo al cuarto retiro. Son dos áreas importantes que la gente recuerda y también podríamos agregar las fallidas acusaciones constitucionales que finalmente terminaron en el Senado y no escuchando la voz popular. Se sabía, era una idea, era una hipótesis por parte de los constituyentes o alguna de sus propuestas incluso de campaña, era poner fin al Senado. Hay que tener en cuenta que también hay leyes que llevan en esa Cámara años durmiendo, como se le denomina, y que no han salido, que no han sido publicadas porque no se ha trabajado en ellas. Preguntarte por esta Cámara de las Regiones, este nuevo órgano político constitucional que se va a crear. Aún no se saben sus atribuciones, eso aún no se ha discutido en la Convención, pero su fin principal es obviamente la representación de los territorios, de las regiones de nuestro país en el Congreso. ¿Hay un cambio sustancial, según lo que te escuchaba en tu respuesta anterior? Es esa, sino representar a las regiones en el Congreso. Esa sería finalmente su misión. No tendría menos poder en comparación a lo que tiene el Senado y no daría a lo mejor ahí un hecho de que la Cámara de Diputadas y Diputados obtenga un poder incluso mayor del que tiene actualmente? Bueno, esa es una de las discusiones. Voy a partir por lo último que tú planteabas. Efectivamente, esa es una de las críticas que se ha efectuado a este nuevo diseño institucional, en el sentido que podríamos estar frente a un hiperpresidencialismo, precisamente algo que se criticó a partir de la revuelta popular del 2019 y que la verdad las cosas que la Convención podría producir un hiperpresidencialismo que signifique algún problema político a futuro. Ahora, la crítica también, que yo señalaba hace un rato, tenía que ver con la poca representación, con esta cercanía con el territorio, que en algunos senadores o senadoras fue precisamente la crítica que se desarrolló desde otras instancias de poder y, por cierto, también desde la propia ciudadanía. Esta nueva Cámara de las Regiones viene, de cierta manera, a corregir esa mirada de cuestionamiento que tenían algunos actores políticos que tenían bastante desapego de la zona. En algunos momentos incluso se detalló que era prácticamente un premio de consuelo llegar
al Senado en alguna zona de representación donde la persona propuesta, la figura política propuesta, no tenía ninguna conexión. Lo que se busca es justamente corregir ese problema. Ahora bien, hay que estar observando con bastante preocupación también, con bastante atención, cuáles van a ser las facultades que va a estar teniendo finalmente la Cámara de las Regiones. Porque si logra tener los mismos atributos que en su momento estaba desarrollando el Senado, prácticamente uno podría incluso plantear un gato pardillo. Entonces hay que esperar cuáles van a ser estas facultades que va a tener, sobre todo para ir decantando la responsabilidad que va a tener en este nuevo diseño institucional. Max, ¿qué te parecen las críticas? Ha sido tendencia en redes sociales desde el momento uno en que se empezó a saber sobre este artículo aprobado en el Pleno de la Convención. ¿Qué te parecen las críticas del mundo político? Prácticamente es transversal de los senadores esta fin al Senado. Obviamente es el trabajo que ellos tienen actualmente, pero por ejemplo la senadora Campillay está a favor de esta situación de poner fin al Senado. De hecho, fue ella misma quien se dirigió a la convención hace un par de semanas atrás a exigir que se acabara con el Senado y esto ya ocurrió. ¿Qué te parecen las críticas finalmente que aparecen del mundo político, específicamente del Senado? El mismo presidente de la Cámara del Senado, Álvaro Elizalde, ha sido enfático antes, ahora y posiblemente después sobre poner fin al Senado. ¿Cuál es tu opinión respecto a las críticas que nacen desde el mundo político sobre esta noticia? En realidad son atendibles las críticas, porque obviamente, voy a utilizar un término que se ha ocupado en otras ocasiones, no solo para este tema, sino que para otros. Aquellos senadores, senadoras que están criticando este cambio tienen un conflicto de interés, precisamente porque están terminando con su presencia en este espacio de poder, y evidentemente que para ellos y ellas no es para nada halagador tener que enfrentarse a esta situación. No es positiva, evidentemente. Sin embargo, también hay otros senadores en ejercicio que han manifestado una posición cercana a la propuesta de la Convención, que están alentando y que les ha convencido la propuesta. Muy bien señalas tú, Ignacio, la senadora Campillay. Yo sumaría al senador Latorre y también al senador Núñez, que no ven con preocupación este cambio, muy por el contrario, dicen que puede ser muy positivo para corregir algunos errores que se han producido en el Senado. Es esta nueva generación. Esta nueva generación política que está de acuerdo y la antigua quiere seguir finalmente con lo que estaba, ¿no? Es que además representan este sentir popular, ciudadano, que en algún momento también criticó al Senado. Pero yo creo que los senadores en ejercicio que han criticado esta nueva propuesta están dramatizando mucho. Yo creo que tienen que aceptar y adaptarse a los nuevos tiempos. Pero, insisto, también hay que ver cómo en la práctica van a ir operando estos nuevos diseños institucionales, que donde también hay que estar con bastante atención. Max, preguntarte también un tema que ha salido también durante estas últimas horas en la convención sobre esta reelección presidencial. Esto no estaba hasta ahora en la Constitución. Hemos tenido durante estos últimos años, sin embargo, a presidentes que se han repetido el plato, como ha sido Michelle Bachelet y Sebastián Piñera, pero en esta oportunidad podría haber una reelección inmediata del presidente. ¿Qué te parece a ti esta situación? Mira, Ignacio, yo creo que es interesante esa propuesta. Yo soy partidario de la reelección presidencial, obviamente acotada, para que no se preste para malos manejos y para que se termine dañando esa posibilidad. Creo que es bien interesante, sobre todo para aquellos gobiernos que en la práctica lo están haciendo bien. No es nuevo que se haya discutido y se haya planteado el tema de la reelección. Y por cierto, entendiendo que un gobierno tarda en instalarse aproximadamente un año y medio, y recién al fin del segundo año comienza a gobernar con la tranquilidad que le merece. Por tanto, una reelección puede ser bien importante, un incentivo adicional, fundamental para que se hagan bien las cosas. También hay que ver en la práctica cuáles van a ser algunos cambios que se puedan dar en esa dirección, sobre todo teniendo en cuenta que
nuestras democracias, y particularmente el caso de Chile, ha tenido inestabilidad política y viene con una inestabilidad política hace bastante rato. Por tanto, en escenarios de crisis sería importante también que la Convención pueda corregir esas debilidades para no encontrarnos con una situación más compleja de lo que hemos vivido en el último tiempo. Pero yo soy partidario de la reelección, lo he dicho públicamente, así que me parece que es un buen mecanismo para beneficiar a aquellos gobiernos que lo están haciendo bien y que merecen continuar con aquellas políticas que de alguna manera estén encantando y encarnando el sentir ciudadano. También está el tema de bajar la edad. Igual era una de las ideas que se han planteado y aparentemente esto puede ocurrir. Bajar la edad de ser candidato. Tenemos un presidente que es el más joven que ha sido presidente de nuestra historia, Gabriel Boric, acaba de cumplir 36 años y se quiere bajar la edad obviamente para ampliar este mundo de personas a lo mejor que quieren optar a la política. ¿Qué te parece esa situación? Mira, esa propuesta yo la verdad no estoy siendo un partidario de bajar la edad, muy por el contrario, yo creo que hay que aumentar la edad de cargos de representación popular tan importantes como el cargo de presidente, porque se requieren de cierta experiencia para conducir procesos políticos como el nuestro, que es de bastante inestabilidad. Chile está en una fase de ciclos políticos y económicos que no son para nada de tranquilidad. Vamos a vivir turbulencias, mira lo que está pasando en Europa y que irremediablemente afectan el buen conducir de nuestro país. Yo no soy partidario de ese cambio, creo que sería importante que se discutiera esa idea. Creo que puede ser un error político, sobre todo en momentos que en más de una ocasión también se criticó y cuestionó la habilidad política, la trayectoria que algunos representantes populares habían tenido en algunos espacios de poder. Creo que en esa línea yo no soy partidario, me parece que no es una buena medida y en la verdad ojalá eso se pudiese corregir. Sí, ya para ir finalizando, Max, me gustaría volver al tema de la Cámara de las Regiones y no dejarlo un poco de lado, porque no se sabe bien el poder, la facultad que va a tener esta Cámara. Tú bien los comentabas que va a ser la principal, el tema de la representación de los territorios en el Congreso. Tú bien lo decías, hay personas, senadores que son designados por los partidos políticos, que van a regiones y que salen elegidos allá y que prácticamente nunca habían pisado ese territorio, esa región y han salido electos senadores. Eso es lo que se quiere evitar con estas representaciones, pero no va a quedar una Cámara más potente, en este caso la Cámara de Diputadas y Diputados, que de hecho no se logró aprobar ayer en la convención, va a tener que estar en las comisiones, va a volver a la comisión y va a tener que ser votada en el Pleno durante los próximos días, pero no va a ser una Cámara mucho más poderosa que otra y podría provocar algún tipo de populismo, algún tipo de poder de un sector político en comparación al otro y de esta manera ir desequilibrando un poco la balanza. ¿Sería peligrosa esa situación para ti? O sea, la idea siempre es que haya cierto equilibrio de poder para evitar situaciones complejas con mandatarios o mandatarias que concentren un alto poder y que eso finalmente sea mal utilizado. Yo creo que la convención va a tener que ser bien ponderada en el sentido de qué tipo de atributos, de facultades le van a asignar a esta Cámara de las Regiones para evitar justamente no solo concentración de poder, sino que se provoquen situaciones de obstrucción política para el avance de ciertas decisiones que son vitales para el devenir histórico del país. Ahí creo que la convención va a tener que discutir, analizar, ponderar muy bien cuáles van a ser las facultades que le van a traspasar o delegar a este nuevo espacio de representación popular para precisamente equilibrar el país. Chile requiere de un equilibrio en estos momentos, porque si no, finalmente los ciclos políticos que son de bastante inestabilidad no se van a terminar y lo que es peor, se van a extender en el tiempo, lo que es nocivo para todo el país. Max Quitral, historiador y politólogo, muchas gracias por estar con nosotros acá en la redacción.
No, Ignacio, muy por el contrario. Un gusto. Ahí estaban las declaraciones, las impresiones de Max Quitral. Nosotros nos despedimos. Sigan en la sintonía de La Red. La Red Acción.